La entrevista de Jimin y Jungkook en Japón, aunque fue breve y duró apenas unos minutos, dejó una impresión profunda en muchos fans que siguen con atención la dinámica entre ambos. A simple vista, fue una interacción sencilla. Preguntas ligeras, respuestas divertidas y ese ambiente propio de una promoción rápida. Sin embargo, para quienes han visto su evolución a lo largo de los años, esos pocos minutos bastaron para notar matices que recuerdan por qué su conexión siempre da tanto de qué hablar. Es cierto que en esta ocasión no se mostraron abrazados ni con la cercanía física tan evidente que algunos recuerdan de otras épocas. Pero eso no significa que su vínculo haya perdido intensidad. Por el contrario, en esos pequeños gestos aparentemente casuales se percibe una energía diferente, incluso más madura. Pareciera como si hubieran regresado un poco al punto de partida, una versión más tímida, reservada, casi como si estuvieran reencontrándose de nuevo después de un tiempo, reconociéndose desde una distancia prudente, pero con la misma familiaridad de siempre. Uno de los detalles más comentados fue la forma en que Jungkook observaba a Jimin. No eran miradas obvias ni constantes, porque estaban en una entrevista formal, pero sí lo suficientemente claras como para notar cómo Jungkook seguía los movimientos de Jimin con esa atención silenciosa que siempre ha sido tan característica en él. Era una mezcla entre cautela y costumbre, como si intentara mantener la compostura por respeto al formato, pero aún así sus ojos buscaran a Jimin cada vez que podían. Y lo mismo ocurría con Jimin, quien, como suele suceder, irradiaba esa alegría ligera que aparece cuando está cerca de Jungkook. Atento, sonriente, cómodo. La entrevista tomó un giro interesante cuando Jimin mencionó que le gustaría aprender a cocinar pasta. Es una frase simple, pero inevitablemente evocó a todos los recuerdos compartidos donde Jungkook ha demostrado ser hábil en la cocina, especialmente con la pasta, y donde él mismo ha cocinado para Jimin en varias ocasiones documentadas en contenidos oficiales. Para los fans, este detalle no pasó desapercibido. Jimin no solo mencionó un platillo cualquiera, sino uno en el que Jungkook destaca desde hace años. El momento se volvió aún más significativo cuando el entrevistador comentó que Jimin tenía un sensei a su lado, refiriéndose directamente a Jungkook. Era un comentario ligero, pero que cayó perfectamente en la dinámica histórica entre ellos. Jungkook siempre ha sido alguien que se esfuerza por los demás, especialmente por Jimin, y también ha demostrado que cuando se trata de ayudarlo, enseñarle o incluso consentirlo, nunca duda. Es parte de esa suavidad silenciosa que tantos fans identifican en él. La disposición constante a acompañar a Jimin en lo que sea, ya sea un entrenamiento, una comida o un proyecto. Y aunque no hubo declaraciones grandes ni gestos evidentes, justamente ahí radica la magia de su conexión, en lo sutil. En cómo se conocen desde hace tantos años que ya no necesitan demostraciones exageradas para transmitir cercanía. En cómo un comentario sobre pasta, una mirada discreta o una sonrisa compartida puede decir más que cualquier abrazo frente a cámaras. La entrevista mostró una versión tranquila de Jimin y Jungkook, una donde reina la comodidad y la presencia, incluso sin tocarse, incluso sin palabras explícitas. De alguna manera, lo que se vio fue una complicidad que ha crecido con el tiempo. Una química que no depende de lo obvio, sino del detalle. Y es precisamente eso lo que mantiene a tantas personas interesadas en su relación, sea como amistad profunda, como hermandad o como algo más desde la interpretación personal de cada fan. Esa sensación de que entre ellos existe una conexión genuina, fuerte y constante. No necesitan exagerar, no necesitan demostrar nada, les basta con ser ellos mismos. Desde hace años, algo que se ha vuelto casi parte de la identidad compartida entre Jimin y Jungkook es ese detalle tan simple pero tan cargado de significado: cocinar y comer juntos. Lo que para otros podría ser un acto cotidiano, para ellos se ha transformado en un espacio donde su dinámica se muestra con mayor claridad, donde sus personalidades encajan de una manera que resulta natural y casi inevitable.
Por eso, cuando en la entrevista reciente en Japón, Jungkook volvió a hablar de cocinar para Jimin, se sintió como un hilo que conecta todos esos momentos pasados visibles en diferentes contenidos oficiales. No es solo que le guste cocinar, es la manera en que se ilumina cuando cuenta que Jimin disfruta su comida, lo que realmente revela algo más profundo. Y esta entrevista lo dejó en evidencia una vez más. Jungkook confesó, entre risas y algo de vergüenza, que pierde un poco la calma cuando no tiene las cantidades exactas de los ingredientes. Es un perfeccionista, alguien que quiere que las cosas salgan bien, casi impecables, especialmente cuando cocina. Pero lo importante no fue su frustración, sino lo que dijo después, que al ver a Jimin comer tan feliz, toda esa incomodidad se le iba de golpe. La frase «Jimin lo comió tan delicioso que me hizo sentir muy bien» resonó no solo por las palabras, sino por la suavidad con la que lo expresó. Fue como si en ese momento recordara la escena exacta. Jimin frente a él, sonriendo, disfrutando cada bocado y él sintiéndose satisfecho con solo observarlo. Ese tipo de comentarios no son nuevos. Desde la primera temporada de sus viajes quedó claro que a Jungkook le encanta atender a Jimin en esas pequeñas cosas que para muchos pasan desapercibidas. No lo hace en un sentido grandioso, sino con pequeños gestos cotidianos. Adelantarse a lo que Jimin podría querer, intentar que se sienta cómodo en cada situación, incluso pensar en lo que podría antojársele antes de que él mismo lo diga. Y Jimin, por su parte, tiene este carisma tan cálido que hace que todo lo que Jungkook hace por él se sienta apreciado, valorado. Su forma de disfrutar lo que Jungkook cocina, su risa suave después de un bocado, la forma en que lo mira para confirmarle sin palabras que le gustó. Todos esos detalles crean un ambiente donde ellos dos se entienden sin esfuerzos. Esto le da un peso aún más especial al hecho de que Jimin haya admitido que no es fan de cocinar. Lo dijo de forma simple, como quien acepta algo que ya sabe desde hace tiempo, que está aprendiendo, sí, pero sin prisa. La parte interesante fue observar a Jungkook mientras escuchaba eso. Ese modo en que él se acomoda ligeramente hacia Jimin cuando éste habla, como si sus sentidos se enfocaran en él. Esa expresión que mezcla orgullo, disposición y una especie de ternura tranquila. Es como si pensara, no importa si no sabes cocinar todavía, yo estoy aquí para ayudarte, para enseñarte o simplemente para cocinar por los dos. Cuando Jimin mencionó que quisiera aprender a hacer pasta, la escena tomó un matiz aún más significativo. No fue una elección al azar. Pasta es precisamente uno de los platillos en los que Jungkook se ha destacado y que él mismo ha preparado en el pasado. No necesito explicarlo. Cualquier persona que los ha seguido entendió la referencia inmediata. Y el comentario del entrevistador sobre tener un sensei al lado solo reforzó lo natural que se siente esa dinámica. Jungkook como el que guía, el que ayuda, el que enseña, y Jimin como el que aprende con confianza. Sin miedo a equivocarse, porque sabe que está en un terreno seguro. Pero más allá de las palabras, lo más romántico, sin exageraciones ni fantasías, estuvo en las pequeñas coincidencias visuales. En esos momentos en los que sus miradas se encontraban sin intención evidente, como si fuera un reflejo. En la forma en que ambos escuchaban con completa atención, incluso en preguntas sencillas. En cómo Jungkook reaccionaba al tono de Jimin y cómo Jimin siempre parecía más relajado, más brillante cuando Jungkook lo miraba. Esa suavidad compartida dejó la sensación de que, incluso en una entrevista breve, ellos dos crean un espacio propio. Un espacio donde no necesitan tocarse ni hablar demasiado para mostrar que su conexión sigue intacta. Donde basta una frase sobre pasta, una confesión sobre frustración al cocinar o la sonrisa genuina de Jimin al escucharlo, para que se entienda que entre ellos hay una comodidad profunda, tejida a través de los años. La entrevista fue corta, sí, 3 minutos como mucho, pero lo que transmitió fue algo que no depende de la duración. Esa armonía sutil que surge cuando están juntos, ese ritmo compartido que no se pierde aunque pasen meses sin trabajar uno al lado del otro. Cualquiera puede ver a dos artistas respondiendo preguntas,
Pero quienes han observado su trayectoria pueden sentir algo más. Esa ternura silenciosa, ese entendimiento fácil, ese lenguaje propio hecho de miradas, sonrisas y gestos pequeños que dicen más que cualquier palabra elaborada. Al final, eso es lo que hace que tantos fans sigan notando su conexión. No lo extraordinario, sino lo sencillo. No lo exagerado, sino lo auténtico. Jimin disfrutando lo que Jungkook cocina. Jungkook sintiéndose feliz porque Jimin está feliz. Y ambos compartiendo una dinámica que se siente tan natural que incluso en el contexto más formal sigue brillando sin esfuerzo.